Ya, bueno, luego iremos abriendo algunos otros archivos para ir compartiendo, ¿ya? Habían varias ideas, conceptos que quería compartir con usted. Vamos a ir compartiendo conceptos, como le vuelvo a repetir, ¿no? O sea, nosotros, bueno, nosotros podemos tener una idea a propósito de estos contratos colaborativos o contratos cuyos modelos se supone se van a incorporar, ¿no? Modelos internacionales se van a incorporar a la nueva normativa de contratación del Estado. Entonces quería que en esta sesión podamos ver, ¿no?, las características más importantes de estos modelos colaborativos, ¿ya? Y de cómo es que, en realidad, más que un modelo colaborativo, estos contratos en realidad tienen reglas que no son muy disímiles, diríamos, de las que nosotros ya conocemos, porque en realidad, pues, la contratación pública, la ejecución de obras públicas, se hace en base a una experiencia ya recogida del extranjero, ¿ya? Entonces, hay muchas experiencias de las contrataciones que ya se han dado, incluso cuando, voy a ver si lo tengo acá a la mano, porque como he cerrado varios archivos, los modelos FIDI, por ejemplo, son de los años 50, ¿no? Y se estandarizan en los años 70, 80, ¿no? Ya, eso de estandarizar estos contratos internacionales y las reglas que de una u otra manera hemos venido incorporando a nuestra normativa, ya viene de muchos años atrás, ya no es una cosa muy, digamos, novedosa, entre comillas, ¿no? Sino que viene de mucho tiempo atrás, ¿ya? Entonces, básicamente, ¿qué es lo que les quería comentar, ¿no? Por ejemplo, nosotros en un área geográfica cualquiera, ¿no?, podemos advertir, pues, la necesidad de desarrollar algún tipo de infraestructura, ¿no? Entonces, digamos, lo primero que van a hacer probablemente es los que tengan a su cargo el diseño, la formulación, en todo caso, el proyecto, pues es identificar un lugar donde se va a desarrollar el proyecto, ¿no? Yo acá, ¿no?, he puesto una imagen que lo uso a veces en algunos cursos y acá hay un área de terreno, pero de esta área total está enmarcada en azul un espacio geográfico, ¿no? Que pudo haber sido este de acá, ¿no? Pero ese ya tiene la apariencia de un centro, ¿cierto? Parece que era un centro educativo, no lo recuerdo bien, porque es una imagen que data del año 2014, o sea, acaso, hace 10 años atrás, ¿no? Ya lo usaba como ejemplo en esa época. Bueno, a partir de la identificación, pues, no de una necesidad, la ubicación, identificación de un terreno, nosotros comenzamos a trabajar algunos aspectos, ¿no? Entonces, el proyecto de inversión que queremos desarrollar. Pero ¿qué pasa con estos modelos internacionales? En realidad nosotros hemos recogido ya varios de esos modelos y lo hemos adecuado en todo caso, ¿no? Por ejemplo, nosotros contratamos mediante un mecanismo que es el de concurso oferta, que quiere decir que yo le voy a pedir a alguien que me elabore el expediente y luego de elaborar el expediente que también genere el proceso constructivo, ¿no? O sea, que elabore el expediente y construya a la vez, ¿no? Entonces, eso también se desarrolla, pues, en la normativa internacional, ¿ya? Eso es una parte del proceso de ejecución que también se utiliza en modelos internacionales. Ahora, nosotros en nuestra normativa, en nuestro marco normativo para obras públicas, por ejemplo, que es donde va a intervenir este tipo de modelos o modelamiento de contratación de obras con modelos internacionales, nosotros ya tenemos, por ejemplo, obras por contrata, que es, digamos, la que hacemos a través de la Ley de Contratación del Estado y su reglamento. Tenemos obras por administración directa, que se regula con normas de Contraloría. Tenemos obras por impuestos, que tiene su propia ley, que lo que busca es que un inversionista ejecute un proyecto y que, digamos, del usufructo, ¿no? O del cobro de una tasa, pues se recupere esa inversión, ¿no? ¿Ya? Entonces, en este caso, pues en obras por impuestos básicamente utiliza los impuestos que va a pagar para poder ejecutar una obra y la entidad le va a devolver esta inversión, pues, a través de valorizaciones, ¿no?
¿ya? A través de valorizaciones, comprometiendo recursos hacia futuro, ¿no? ¿Qué va a pasar? Que el Ministerio de Economía, por ejemplo, le va a descontar esos recursos hasta en 8 años, creo que es en la actualidad, ¿no? Antes era en menos tiempo, en 2 años, ahora se lo descuentan hasta en 8 años. Y después tenemos también las asociaciones público-privadas, digamos, estos serían los modelos más, ¿no? La asociación público-privada, ahí sí hay un inversionista, pues, que lleva a cabo la ejecución de una obra, pues, de una carretera, por ejemplo. A partir de esa ejecución, el usufructo de esa carretera, ¿no? Implica, pues, el pago de una tasa, ¿no? Entonces pagan una tasa por transitar por una vía, ¿ok? Que está concesionada y con ese pago se va a restituir, pues, en este inversionista los montos, pues, de esa inversión, ¿no? De ese proyecto. ¿Ok? Más o menos esos serían los modelos que actualmente tenemos, ¿no? ¿Ok? Pero nosotros ya hemos visto entonces que hay un régimen general, ¿no? La Ley de Contratación del Estado, las partes en esta contratación, la administración pública, una entidad pública, ¿no? Y un contratista, y el objeto es el contrato de obra pública, ¿no? Lo que buscamos es construir una obra. Entonces, la finalidad pública de la contratación está ahí, ¿no? Es en la ejecución de esa obra y la puesta de esa obra al servicio de la población, ¿no? Ese es básicamente el enfoque que tiene el régimen general, ¿no? Y la nueva ley de contratación del Estado, que entrará en vigencia a partir de marzo del próximo año, tiene la misma lógica, ¿ya? Y de ahí acabo de hablarles de regímenes especiales, ¿no? La ley que regula asociaciones público-privadas, las contrataciones que se hacen a través del Banco Mundial, Banco Interamericano, el JICA, o sea, con normas de entes cooperantes, ¿sí? Que también interviene el Estado peruano, ¿no? Representa a la administración pública, ¿no? Que puede también actuar en representación de los gobiernos subnacionales. ¿Por qué? Porque muchas veces son préstamos que tienen que avalarse y los avala el Ministerio de Economía, ¿no? Economía y Finanzas. Pero acá, a diferencia el régimen general, aquí hay un inversionista, ¿no? Inversionista o contratista, ¿no? Entonces, inversionista, el término general con el que se le denomina, se le reconoce, ¿no? ¿Por qué? Porque hace una inversión, sobre todo en el caso de las asociaciones público-privadas, ¿no? Y la recupera, pues, con el usufructo, como le había dicho, pues, ¿no? Él cobra una tasa por el uso de esas vías de comunicación, cuando hacemos carreteras, por ejemplo, ¿no? Pero en el caso del Banco Mundial, Banco Interamericano, el JICA, en algún caso podrían donar también, digamos, recursos para ejecutar algunos proyectos, pero generalmente financian los proyectos, ¿ya? Entonces podría hacer, pues, contratos de concesión para construir, mantener, explotar, ¿no? Administrar infraestructura o servicios, infraestructura que generalmente está vinculada a la prestación de servicios públicos, ¿no? Está vinculada a la prestación de servicios públicos. Pero hay contratos de obras públicas que eh, están, digamos, financiados por entes cooperantes, ¿no? Entonces, finalmente, sea que se haga una concesión o se ejecute una obra por financiamiento de entes cooperantes, el producto final siempre va a ser una infraestructura, ¿no? Una obra. O sea, lo que se busca acá es construir también una obra. Y esa es la finalidad, o está vinculada en todo caso a la finalidad, ¿no? Una obra que puede ser una escuela, una obra de saneamiento, ¿no? En obras por impuestos, por ejemplo, hemos hecho saneamiento, hemos hecho escuelas, hemos hecho centros de salud, etcétera, ¿no? Entonces también está, digamos, vinculado con el logro y objetivos que puede tener la entidad. Y finalmente, yo acá estoy describiendo un régimen excepcional, ¿no? Un régimen de excepción, que podría ser con la aplicación de mecanismos, ¿no? O normas estándar también, como las de los contratos, modelos estándar internacionales como los FIDI, los NEC, o en este caso yo he colocado el FAC 1, es un modelo inglés. ¿Ya? Hay algunos incluso estudios indican que, por ejemplo, en este caso el modelo inglés es bien raro que lo encontremos en Inglaterra mismo, ¿no? O sea, más lo aplican en países en desarrollo, ¿no?
más lo aplican en países en desarrollo. Pero tiene características y condiciones que son interesantes, sobre todo esto que denominamos pues trabajo colaborativo o en algunos casos, algunos eh, como, especialistas, ¿no? Como una colega prefiere denominarlo contratos de inclusión, ¿no? Inclusión. Eh, la idea es que participemos todos los involucrados en este proceso de ejecución en búsqueda de mecanismos, ¿no? que nos permitan trabajar de manera más eficiente en búsqueda del logro de las metas y objetivos que tenemos previstos, ¿no? Ahora, el término colaborativo es un término genérico también y que parece que tiene más arraigo, si se quiere, ¿no? Más arraigo, más eh, como que lo asumimos como que es un modelo en sí, ¿no? Pero en este caso, podría darse régimen de excepción, porque acá lo que se busca, y eso es para grandes proyectos de inversión, ¿ya? Para grandes proyectos de inversión, ¿no? Se busca excluir del régimen general, ¿ya? Entonces, lo que te pueden dar a través de una norma, como en el caso del decreto de urgencia 003/2020, ¿ok? Eh, la excepción en la aplicación de la ley de contratación del Estado, ¿no? Se exceptúa de la aplicación de la ley de contratación del Estado. Y eso te habilitaría a aplicar las reglas del Código Civil, ¿ok? O a aprobar lineamientos propios, ¿no? Y esos, claro, lineamientos propios, si será el caso, tendría que ser aprobado pues internamente, ¿no? Y en esos lineamientos tendrías que incluir la forma y las fórmulas o la metodología incluso con la que seleccionarías a los contratistas y las reglas de la ejecución contractual, ¿ya? O sea, tendrías que abordar aspectos del procedimiento de selección y de la ejecución contractual, si es que acaso en algún momento estuvieran habilitados, pues, ¿no? Eh, esto es algo que ya hemos hecho en el año finales de 2020 y lo hemos aplicado en el 21, 22 y 23, ¿ya? Para la liberación de interferencias de la línea 2 del Metro de Lima. Y esto sí ha funcionado y ha funcionado de manera eficiente, ¿no? Tanto así que incluso incorporamos mecanismos de solución de controversias, que es la Junta de Resolución de Disputas, donde efectivamente recurrimos a la Junta para solucionar controversias, pero del total, ¿no? De controversias, pues ninguna, o sea, ha ido a un arbitraje, al menos promovida por la entidad, ¿no? Hay una promovida por el contratista que ha ido a arbitraje y está por resolverse, pero digamos, el nivel de conflictividad ha sido bastante reducido, ¿ya? Bastante reducido. Y esto demuestra, ¿no? O demostraría que efectivamente, aún, digamos, siendo nuevo el procedimiento y complejo el proceso, pues, de liberación de interferencias de un proyecto como la línea 2 del Metro de Lima, porque ya se viene el proyecto, ya viene la línea 3, la línea 4, vienen a ejecutarse anillos viales, ¿no? Una especie de circunvalación, aparte de la vía de evitamiento. Entonces, hay grandes proyectos de inversión. En esos grandes proyectos de inversión, estoy mencionando los que se están ejecutando en Lima, ¿no? Pero en provincia también podrían haber proyectos de inversión importantes, ¿no? Digamos, de una envergadura, digamos, trascendente para las provincias o para las regiones. Entonces, lo que tienen que ver es que existen nuevas herramientas, nuevos procedimientos que se están incorporando en la ley, pero que ya tenemos un expertise, ¿no? Una experiencia que yo diría debe ser utilizada para favorecer
esa aplicación de esos modelos colaborativos, que es lo que se busca, ¿ya? Es lo que se busca. Entonces, pero ¿por qué, digamos, tuvo éxito este modelo, el AFC-1, el FAC1, aplicado a la liberación de interferencias? ¿Ya? Porque se extrajo parte de lo que era el modelo FIDIC, el modelo de contratos EPC, ¿ya? O sea, se utilizó el EPC, pero adecuado al FAC1. Entonces, se hizo un mix, ¿ya? Una adecuación, una adaptación, ¿ya? Yo hace la clase pasada me parece que le estaba mencionando sobre el tema de la Junta de Resolución de Disputas y les explicaba pues que esa es una adaptación de un modelo de solución de controversias internacional que se aplica también para los modelos de construcción de obras con modelos de contratos estándar internacionales, ¿no? Entonces, y eso lo hemos traído acá y lo hemos adecuado en el año 2000, o sea, con la 30225, ¿ya? Que incluso la 30225 se publica en julio del 2014, ¿ya? ¿Ya? Hace 10 años, ¿ya? Hace 10 años. Y se reglamenta finales de 2015 y entra en vigencia en enero de 2016. Pero ya desde la ley estaba previsto la Junta de Resolución de Disputas. Quiero decir con esto, que con esta nueva ley ya se está previendo, ¿no es cierto?, modelos de contratos colaborativos o modelos de contratos de ingeniería y construcción, modelos internacionales. Entonces, quiero decir que estos modelos realmente pueden y deben funcionar, ¿ya? O sea, son modelos interesantes, digamos, en cuanto a la gestión de la contratación pública, y va a depender mucho, pues, ¿no? De cómo lo querramos aplicar, porque en realidad son varios modelos, cada uno tiene sus propias características, pero es posible, ¿no? Es bastante viable, porque ya lo hemos, digamos, experimentado, ¿no? O sea, si ha funcionado un proyecto como la liberación de interferencias de una obra como la línea 2 del Metro de Lima, que tiene serias complejidades, por decirlo menos, ¿no? Con obras subterráneas, o sea, son edificios subterráneos prácticamente, o sea, no es cualquier cosa, ¿no? Entonces, para otro tipo de infraestructura menos compleja, yo creo que incluso debería funcionar mejor, ¿no? O sea, debería ser más sencillo, ¿no? O sea, en teoría es eso lo que debería ocurrir, ¿no? Entonces, si se da para grandes proyectos como un proceso de excepción de aplicación de la ley de Contratación del Estado, es interesante. Si se da dentro de la ley de Contratación del Estado, yo digo que también lo va a hacer, ¿ya? Entonces, si bien es cierto, para lo que fue la liberación de interferencias se preparó un lineamiento especial. Yo les aseguro que hay muchas reglas, ¿no?, que reconocen figuras como, por ejemplo, lo que son adicionales, deductivos, mayores metrados, etcétera, ¿no? Cosas como esas. O sea, son cosas o aspectos o características que están ya previstos en normas internacionales y también en la nacional. O sea, no es que vamos a inventar la pólvora. Lo que vamos a hacer es adecuarnos a algunas reglas específicas que deberían facilitarnos el proceso de contratación y ejecución de infraestructura principalmente. ¿Ok? Muy bien. Entonces, acá también está la administración, está el contratista, ¿no? Que son, digamos, eh, gobierno a gobierno, ¿en qué régimen entraría? Lo de gobierno a gobierno, José, gracias por tu pregunta, también es un régimen especial, ¿ya? Es un régimen especial porque tiene una norma, ¿ya? El último lo he puesto como régimen de excepción porque básicamente el decreto de urgencia 003/2020 dijo, te exceptúo de la aplicación de la ley de contratación del Estado y no te dijo con qué ley vas a trabajar. En cambio, en el caso del G2G o no, gobierno a gobierno, de los modelos estándar de ingeniería, etcétera, como ya existe un modelo, lo que hace es adecuar ese modelo, ¿no? En el otro caso, en el de excepción, en el que estoy utilizando el ejemplo de lo que se hizo la liberación de interferencias, no hubo una ley, no hubo un marco normativo específico. Más bien, como estaba exceptuado, lo que se emitió fue una resolución ministerial para decir, ya sabes qué,
la empresa que va a hacer la liberación de interferencias de Sedapal, te autorizo a que elabores tus lineamientos. Entonces, autorizó a elaborar sus lineamientos y aprobarlos, evidentemente, ¿no? Tú elaboras y apruebas tus lineamientos y esos lineamientos tienes que aplicarlos, ¿no es cierto? Igual que en el caso de reconstrucción con cambios, sí, en buena medida. Yo recuerdo reconstrucción con cambios porque en el año 2018 creo que fue, más o menos, sí. Me invitaron, revisé, en todo caso, me expusieron cómo era, ¿no? Circunstancialmente habían colegas que estaban trabajando con el proyecto, ¿no? Me invitaron, pero ya estaba comprometido en otro lado. Pero revisé, me explicaron más o menos la idea, la lógica de la normativa para reconstrucción con cambios. Me pareció fabuloso, tenía de normas internacionales, tenía de hora por impuestos, tenía de ley de contratación de Estado. Habían hecho un mix, casi como lo que les estoy explicando, que se ha dado con esto de la liberación de interferencia de la línea 2 del Metro de Lima. Entonces, ¿por qué traigo a colación estas cosas, no? Porque a veces ante la posible innovación, mucha gente se retrae, ¿no? Hay una sensación, pues, de negación, ¿no? O sea, mejor hacemos como hacíamos antes, ¿no? O sea, siempre decimos eso, ¿no? O sea, así como estamos, estamos bien, ¿no? O sea, como que no, hay siempre un rechazo al cambio, ¿no? Un rechazo, una negación. Pero yo digo que eso no debería detenernos, más bien al contrario, deberíamos afrontar este nuevo reto procurando entender la lógica que tiene estas contrataciones y aplicarlo en su momento, ¿no? Entonces aquí había también la intervención de la administración pública y un contratista, o varios contratistas incluso, ¿no? Porque tú podías, cuando son proyectos, ¿no es cierto?, lineales, por ejemplo, carreteras, ¿no?, que involucran, digamos, varios componentes, ¿no? Podría ser que exista más de un contratista incluso, ¿no? Ejecutando, ¿no? Por tramos, por componentes importantes como hacer un puente, ¿no? Podría ser que uno que se especializa en puentes lo haga y otros se hagan cargo de lo que son las carreteras también, totalmente válido. Lo que ocurre acá en este modelo, en este último modelo, es que el AFC One es un modelo de gestión, ¿no? De contratos que te permite administrar contratos FIDIC, ¿ya? Y con ese se administraron contratos EPC, ¿no? El modelo contrato que es FIDIC es el EPC el que se utilizó. ¿Ya? Entonces acá, ¿qué implicaba el EPC? Elaborar, o sea, llevar a cabo la ejecución de la ingeniería, ¿no? El expediente técnico, la procura, la compra de los suministros y la construcción o ejecución de obras, ¿no? Por eso se utilizó ese modelo porque para el tipo de obra que se estaba haciendo, es el modelo que se ajustaba a estas necesidades. Y es algo de lo que, digamos, quería justamente compartirles, ¿no? O sea, pueden haber varios modelos de contratación. La idea es identificar el modelo que se adecue a la necesidad de tu proyecto, de tu obra. No es cuestión de, a mí me gusta más, ¿no? O este se ve más fácil. No, ¿ya? Cada modelo de contrato está diseñado para un probable tipo de infraestructura, ¿ya? Entonces, y depende, pues, si vas a aplicar, como ya también les había comentado, que existe la posibilidad de ir aprobando parcialmente el expediente y lo ejecutando. Ese es un fast track, ¿no? Un modelo de ejecución por el cual tú vas aprobando el expediente y lo vas ejecutando, ¿no? Entonces aquí la finalidad pública también existe, ¿no? Pero aquí se añade una característica que es lo que les pongo ahí en verde, alianza, ¿no? Que es lo que algunos conocen pues como trabajo colaborativo o el trabajo de integración, ¿no? ¿No? O la integración en el desarrollo o ejecución del proyecto. Entonces, ese trabajo colaborativo o alianza es lo que, digamos, hizo la diferencia en el modelo de obras que estábamos desarrollando. Ya lo voy a mostrar, permítanme. Ok, en este caso voy a usar el modelo de la liberación de interferencia, ¿no? Para ello hay un dueño del proyecto, en este caso es ATU, ¿no?
la autoridad de transporte urbano. Antes era ATE incluso, ¿no? Y después se convierte en ATE. Pero bueno, en la época de ATE se suscriben convenios de cooperación, etcétera. ¿Por qué? Porque para hacer esas obras, obras subterráneas, ¿no? Obras subterráneas, ¿no? Vamos a ver, para que tengan una idea, ¿no? Entonces, hay un convenio de colaboración institucional, ¿no? Este ZAPA y la Autoridad de Transporte Urbano para liberar interferencias, ¿no? ¿Y qué implicaba? Pues que, miren acá, ¿no? La imagen muestra pues una excavación y al fondo pues se está colocando tuberías, ¿no? Muy bien, claro. Lo que pasa es que las tuberías están en el debajo pues, ¿no? De la pista. Y si yo voy a hacer una estación, pues como la estación central, ¿no? La mayoría debe conocer la estación central en el Paseo de los Héroes Navales, ¿no? La del Metropolitano, ¿no? Ese es más o menos el tipo de estación que se hace, pues, para la línea 2 del Metro de Lima, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que vas a hacer una excavación, pues, ¿no? De 15, 17, 20 metros, ¿no? Y cuando haces una excavación vas a encontrar, pues, tuberías, vas a encontrar, ¿no? Entonces, la liberación de interferencia implica, pues, que saque esas tuberías del lugar donde tú vas a hacer tu obra y la traslade a otro lado, ¿no? La traslade a otro lugar, ¿no? Y para ello incluso se hicieron, pues, tres contratos simultáneos para hacer liberación de estas interferencias para las estaciones que iban a venir o se tenía que construir en la avenida Fawcett, ¿no? Que ya están en ejecución, que ya deben estar acabando pronto, ¿no? Entonces, esta imagen muestra, pues, cómo es que esas tuberías se hacen a una profundidad importante, ¿no? Y entonces tienen que trasladarse, ¿no? Y también va a depender de la envergadura, ¿no? Porque hay tuberías cuyo diámetro es del tamaño, pues, a un individuo, ¿no? De 1,80 m, así, ¿no? Entonces, son importantes, ¿no?